Hay partidos donde tu rival da el 110%, te complica el primer set y cuando piensas que no va a parar, que no va a bajar su intensidad ni su ritmo y por lo tanto te va a poner las cosas muy complicadas, de repente la gasolina le llega al límite. De repente se empieza a agotar, empieza a intentar acortar los puntos, busca únicamente aprovecharse de su saque para intentar llegar hasta el tercer set con algún tipo de posibilidad. Sin embargo, tu nivel tenístico y tu nivel físico es bastante más superior y sobre todo más constante y más continuo que tu rival y por lo tanto logras vencerle en un partido que llega casi hasta las 3 horas. Eso es lo que ha pasado en el partido que acaba de terminar entre Carlos Alcaraz y Karen Khachanov, donde el tenista murciano ha logrado una gran remontada con un tenis espectacular, con un tenis que la verdad es que ha sido bárbaro, el mejor partido del torneo, y es que el tenista ruso Karen Khachanov ha puesto las cosas muy complicadas durante 1 hora y media de juego, con un nivel físico brutal, con unos golpes espectaculares por parte de ambos tenistas, y la verdad es que pues el partido que parecía que se le iba a complicar a Carlitos, sí que se le ha complicado, sobre todo después de haber perdido ese primer set en el tiebreak, un tiebreak que ha jugado de forma magnífica el tenista ruso, que parecía la verdad uno de los tenistas de los mejores del mundo, como así también demuestra su ranking, pero que parecía que estaba todavía dentro del top 10, ¿no? Y la verdad es que pues todo apuntaba a que Carlos Alcaraz iba a tener que sufrir, iba a tener que sobre todo saber mantenerse en el partido, porque parecía que el tenista ruso no aflojaba, pero una vez de que ha pasado la hora y media de juego, Carlitos ha seguido a su nivel, ha seguido sobre todo mostrando un gran físico, una gran movilidad de piernas, ha empezado a cometer menos errores no forzados y por lo tanto después de esa hora y media que ha sido totalmente increíble y apasionante de tenis, el tenista murciano ha impuesto su juego y ha logrado darle la vuelta al marcador y colocarse así en las semifinales del torneo, donde se va a enfrentar a otro tenista ruso y el vigente campeón de esta ATP 500 de Doha, como es Andrei Rublev. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizar esta victoria que acaba de concluir de Carlos Alcaraz, donde sigue siendo invicto en este 2026, donde ha mostrado un nivel tenístico superlativo después de ese primer set que ha sido también totalmente brutal, donde ha habido un enganchón tremendo con la juez de silla después de que Carlos Alcaraz ganara un punto espectacular y se ha llevado el tenista murciano un warning totalmente injustificado, ya que la juez de silla no ha sabido valorar ni el momento ni la tensión que se estaba viviendo en el partido, ni por supuesto el punto que había logrado Carlos Alcaraz. Ahí ha tenido que sobre todo saber manejar bastante mejor esa situación la juez de silla, pero lo cierto es que pues este partido al final ha tenido de todo: remontada, bronca y al final, sobre todo lo más importante, victoria de Carlos Alcaraz, que se cuela así en las semifinales. Y antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis, si has disfrutado con esta victoria de Carlos Alcaraz, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal, la segunda es que dejes un buen like y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y la tercera es que hypees este vídeo para que pueda llegar a más gente y sobre todo me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta victoria, esta remontada espectacular de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz se enfrentaba a Karen Khachanov en estos cuartos de final del ATP 500 de Doha, unos cuartos de final que el tenista murciano perdió el año pasado ante el tenista checo Jiří Lečka, y por lo tanto pues el hecho de haber superado esta fase lógicamente le da más puntos en el ranking ATP al tenista murciano, que lógicamente pues le va a seguir consolidando como el número uno del tenis mundial. El partido ha sido el mejor del torneo, ya que Karen Khachanov ha demostrado su mejor versión tenística de toda su trayectoria deportiva. Le ha puesto las cosas muy complicadas a Carlos Alcaraz, sobre todo porque el nivel físico que ha demostrado el tenista ruso y los golpes, sobre todo en los puntos largos que ha hecho el propio tenista ruso, pues han sido realmente espectaculares, y la verdad es que su nivel lo estaba dejando hasta incrédulo a Carlos Alcaraz. El tenista murciano ha arrancado muy bien el partido, ha podido aprovechar una bola de break que le ha concedido
Karen Khachanov, pero lo cierto es que se ha agarrado muy bien el tenista ruso, sobre todo a un gran saque y a esa derecha que le ha funcionado de maravilla, y por lo tanto, pues el partido se ha ido a un tiebreak que la verdad es que ahí el tenista ruso parecía el mejor Federer, el mejor Djokovic e incluso el mejor Nadal, y la verdad es que ha sorprendido al tenista murciano. Un Carlos Alcaraz que hemos visto que no estaba del todo cómodo. Sí que es cierto que ha habido muchos rallies largos, que al final también es un tipo de tenis que le gusta mucho a Carlitos, pero lo cierto es que no estaba muy cómodo en la pista. Incluso se ha llevado un warning totalmente injustificado por parte de la juez de silla después de haber logrado un punto espectacular, después de haber logrado sobre todo mantener un saque crucial en el noveno juego, ya que Karen Khachanov ha disfrutado ahí de una bola de break que le podía permitir después cerrar con su saque ese set, pero Carlos Alcaraz se ha aferrado al partido, se ha agarrado. Y pese a que ese primer set, la verdad es que se lo ha llevado el tenista ruso después de demostrar un tenis espectacular, lo cierto es que la película ha cambiado, sobre todo en ese quinto juego del segundo set, donde ahí el tenista ruso ha hincado la rodilla, donde Carlos Alcaraz ha empezado sobre todo a aprovechar que ya Karen Khachanov no tenía las mismas piernas, no tenía esa movilidad que la verdad había sorprendido a todos, y ahí ha empezado sobre todo a imponer un ritmo de juego y, lo más importante de todo, quizás sobre todo a variar un poco más el juego. Ha utilizado más el revés cortado, que yo no entiendo por qué no lo usa más, porque lo ha mejorado muchísimo el tenista murciano, y sobre todo las voleas que está realizando en este torneo a mí la verdad es que me están sorprendiendo. Parece, os lo juro, el mejor Pete Sampras. Si no lo habéis visto el partido, os recomiendo que veáis, porque hay muchísimos highlights y vais a ver unas voleas de Carlos Alcaraz a bote pronto y todo que han sido absolutamente espectaculares. Después de haberle roto el saque en ese quinto juego, pues Carlitos ha seguido sobre todo mostrando mucha solidez con su saque. Sí que es cierto que ha habido, después de ese quinto juego, que ha tenido que levantar un 0-30, pero al conectar sobre todo esos primeros saques le han ayudado muchísimo para llevarse este set. Un set que ya hemos visto donde Carlos Alcaraz seguía manteniendo el mismo nivel que el primer set que había perdido, pero lógicamente Karen Khachanov había bajado sus prestaciones y se le veía ya mucho más fatigado y mucho más cansado que al tenista murciano. Qué importante ha sido para Carlos Alcaraz mejorar sobre todo esa faceta física en esta pretemporada. Yo veo al mejor Carlos Alcaraz en cuanto a movilidad de piernas, en cuanto a físico. Para mí es el mejor físico del circuito ahora mismo, y sobre todo esa movilidad de piernas que tiene también es absolutamente espectacular, ya que el tenista ruso sobre todo ha intentado hacer muchas dejadas, ha intentado llevar a Carlos a la red, pero es que el tenista murciano llegaba absolutamente a todas. Luego sí que es cierto pues que alguna vez fallaba, como es lógico, ya que no es un robot, pero lo cierto es que he visto a un Carlos Alcaraz sobre todo a nivel físico y a nivel mental también muy bien, porque nuevamente en ese primer set no le ha dado la oportunidad a Cacharo de romperle su servicio, pese a que ha tenido varias bolas de break. Nuevamente demuestra Carlos Alcaraz que sabe gestionar muy bien esos momentos de dificultad, y a la vista está de que tras haber perdido ese tie break, Carlitos ha seguido en el partido igual, ha seguido manteniendo el mismo nivel tenístico, el mismo nivel físico, y gracias a eso sobre todo se ha podido llevar este partido, que la verdad es que parecía muy complicado, que parecía que no lo iba a poder remontar después de lo que habíamos visto en el primer set, pero cuando el número uno del tenis mundial está con esta confianza, está con este nivel físico y sobre todo con esa seguridad en su tenis, lógicamente es muy posible y es más que probable que al final te termine remontando y te termine sobre todo desgastando a nivel mental y a nivel físico, que es lo que le ha pasado a Karen Khachanov. Y es que el tenista ruso, como decimos, yo creo que ha jugado el mejor set de su carrera hoy frente a Carlitos, y aún así no le ha bastado para poder llevarse el partido. Un partido que, como decimos, ha tenido ese enganchón que no es nada habitual entre Carlos Alcaraz y la juez de silla, y es que en el noveno juego del primer set Carlitos ha hecho un punto espectacular que le ha permitido salvar una bola de break, y la juez de silla ha decidido mandarle un warning por exceso de tiempo, es decir, que Carlos Alcaraz, justo cuando se disponía a sacar,
La juez de silla en este caso le ha llamado la atención, le ha mandado ese warning porque se supone que se ha excedido en el tiempo, lo cual a mí me ha parecido totalmente injustificado y totalmente grotesco, ya que considero que en este caso, y después del punto tan espectacular que había ganado Carlos Alcaraz, no se merecía ese warning en absoluto, sino que ahí la juez de silla sobre todo tiene que saber llevar el partido, tiene que saber en el momento de tensión que había en ese punto, tiene que saber lo que se estaban jugando ambos tenistas, y el hecho de que haya realizado ese warning a Carlos Alcaraz pues ha provocado una trifulca después en el descanso de ese noveno juego, que la verdad es que quizás la ha podido desconcentrar un poco a Carlitos porque se le ha visto muy enfadado, incluso ha pedido sobre todo al revisor del torneo, en este caso a uno de los supervisores, perdón, pues que también estuviese al tanto de esa conversación, y les ha mandado a la mierda directamente. Ha dicho que esta norma, que este warning era una completa basura, era una completa mierda. Esas han sido palabras textuales de Carlos Alcaraz, que como decimos, en esa situación ha estado muy cabreado, y yo desde aquí le entiendo y le apoyo porque considero que al final en ese momento del partido, que al final era un momento totalmente decisivo para ese primer set, la juez de silla tiene que saber interpretar esa situación. Además, Karen Khachanov también le había pedido a la propia juez de silla que le quitara el warning, consciente del momento que estaban viviendo ambos tenistas y consciente sobre todo de la tensión y lo que se estaban jugando. Es que yo sinceramente no entiendo por qué ha decidido mandarle ese warning, la verdad. O sea, a mí me ha parecido totalmente fuera de lugar, y encima después de que Carlos Alcaraz le estaba respondiendo y le estaba contestando que no entendía nada, parecía que la juez de silla todavía le seguía reprendiendo, le seguía reprochando a Carlos Alcaraz la actitud que estaba teniendo. O sea, me ha parecido totalmente indignable, o sea, perdón, deleznable, en este caso indignante, pues todo lo que se ha vivido alrededor de esa situación, ya que considero que en ese momento la juez de silla, como decimos, tiene que saber manejar los tempos del partido. Y es por eso que también luego Andrea Petkovic le ha criticado a Carlos Alcaraz, una Andrea Petkovic que hizo justo antes de que Carlos anunciara su ruptura con Ferrero una entrevista a Carlos Alcaraz, donde vimos a un Carlos Alcaraz súper amable, súper amigable con ella, y de repente Andrea Petkovic la ha empezado a criticar por esa situación. Yo la verdad es que no entiendo por qué hay que criticar eso cuando encima ella ha sido jugadora de tenis, cuando sabe el momento en el que estaban, cuando ella misma también ha vivido ese tipo de momentos, que le haya metido ese palo a Carlos Alcaraz diciendo que la ha podido desgastar mental y físicamente, o que le podía desgastar en este caso, a mí me ha parecido un comentario totalmente fuera de lugar, y creo que se lo tendría que hacer mirar Andrea Petkovic. No sé vosotros qué pensáis, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios toda esta situación que se ha vivido del warning de Carlos Alcaraz. Pero lo cierto es que parece que hay algún sector del tenis que quiere ver caer a Carlitos de la forma en la que sea, o que quiere buscar sobre todo cualquier polémica, cualquier situación en la que Carlos pues muestre su disconformidad para poder atacarle sin ningún tipo de pudor. Cuando Carlos Alcaraz siempre es un tipo que está sonriendo, siempre es súper educado, súper amable con todo el mundo, que intenta brindar el mejor tenis posible y un gran espectáculo a la grada, como lo ha hecho en el partido de hoy también gracias a Karen Khachanov, y que se haya llevado esta reprimenda y después esta crítica de Andrea Petkovic a mí me parece totalmente increíble y totalmente, por supuesto, fuera de lugar. El próximo partido de Carlos Alcaraz será frente al tenista ruso Andrei Rublev en las semifinales de este ATP 500 de Doha, que la verdad es que va a ser un partido bastante entretenido, un partido quizás bastante duro, ya que el tenista ruso viene mostrando un muy buen nivel, además tiene que defender lógicamente la victoria de este torneo que consiguió el año pasado, y por lo tanto pues vamos a ver una semifinal muy entretenida donde lógicamente Carlos Alcaraz parte como favorito, aunque también quiero ver cómo le va pesando el hecho de no haber podido descansar, del hecho de haber tenido que jugar el cuarto partido seguido, lo cual me parece un error por parte de la organización de no otorgarle ningún día de descanso a Carlitos, pero aún así, viendo el estado físico en el que se encuentra ahora mismo y viendo sobre todo esa movilidad de piernas, esas deslizadas que hace, que parece el mejor Novak Djokovic, pues lógicamente Carlitos parte como favorito, y es muy posible que si sigue jugando a este nivel y que si incluso lo incrementa un poco más,
tiene todas las papeletas para poder llegar a esa final. Quién sabe si frente a Yannick Sinner o no, que está jugando, que va a empezar a jugar ahora mismo frente al tenista checo Jakub Mensik. En definitiva, Carlos Alcaraz vence, remonta ante Karen Khachanov en un partido bastante duro, en un partido que se le ha podido complicar mucho más de la cuenta, pero en el que el tenista murciano ha demostrado por qué es el número uno del mundo, por qué sigue sin perder en este 2026 con una gran confianza en su tenis, una madurez mental brutal que asusta a todos sus rivales y con un físico absolutamente espectacular. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, ya sabes, no olvides suscribirte a este canal, dejar un buen like, hypea el vídeo, que también es muy importante para que pueda llegar a más gente. Y coméntame qué te ha parecido este partido de Carlos Alcaraz y también esa polémica que ha habido con la jueza de silla que la ha pedido o que la ha reclamado, en este caso la ha mandado un warning. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.